adorar, para alabar a nuestro Dios, ¿verdad? En esta mañana, amados hermanos, vamos a seguir, vamos a continuar con una serie de predicaciones que tiene que ver precisamente con los aguijones del siglo XXI. Todos estos aguijones precisamente son detonantes que vienen a dar como resultado enfermedades que los hombres precisamente padecen hoy en nuestros tiempos. Estos aguijones se refieren particularmente a padecimientos o males como lo puede ser la depresión, como lo puede ser el estrés y como lo puede ser también la ansiedad, ¿verdad? Y precisamente el tema de la ansiedad ya estuvimos abundando sobre él las 2 semanas anteriores, y hablamos precisamente algunas cuestiones que son muy interesantes con la pregunta que nos hicimos, que era: ¿qué debo hacer yo para vencer la ansiedad? Y también le dimos una aplicación de manera superficial a lo que tiene que ver con el estrés, porque también el combatir la ansiedad, esos elementos que dimos también le pueden ayudar a contrarrestar el estrés en su vida. Dijimos en aquella ocasión que una enfermedad es la ausencia de salud, y precisamente nos hicimos una pregunta, pues ¿qué es la salud? Y dijimos en aquella ocasión que la Organización Mundial de la Salud definía precisamente a la salud como el completo bienestar mental, social y físico. Y obviamente que en este concepto no se está incluyendo el tema espiritual, no se está incluyendo a Dios. Y bien lo decía Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Obviamente que este concepto no está buscando primeramente el reino de Dios, ni mucho menos su justicia. Pero para ello propusimos un concepto mejorado. Este concepto mejorado tiene que ver precisamente con la idea de poner primero a Dios, es decir, la salud como el completo bienestar, primero, espiritual, mental, físico y social. Y en aquella ocasión, hermanos, también definimos precisamente lo que eran estos 3 aguijones o males que tiene todo ser humano. Dijimos que la depresión lo podemos entender como el exceso de pasado. Y dijimos y hablamos precisamente acerca del estrés como el exceso de presente. Y también dijimos que la ansiedad podríamos definirla de una manera rápida, escueta, cortita. La ansiedad como el exceso de futuro. Y en aquella ocasión dijimos 4 cosas para combatir la ansiedad. Y dijimos en primer lugar, hermanos, que debemos de considerar el mandamiento de nuestro Señor. Y segundo, dijimos que debemos de considerar las aves y los lirios. Y en tercer lugar dijimos que debemos de considerar nuestra poca fe. ¿Por qué? Porque la ansiedad, hermanos, se llega precisamente porque no hemos sabido o no sabemos o fallamos debido al temor y a la duda aplicar la fe al caso concreto. Es decir, que cuando se llega a nuestra vida tormentas, vientos fuertes, una inestabilidad, ahí es cuando Jesucristo podría preguntarnos: ¿en dónde está vuestra fe? Una cuarta cosa que vimos en aquella ocasión también, mis hermanos, es que la manera en la cual nosotros debemos de vencer, o la manera de vencer la fe, en cuarto lugar, es que debemos de considerar nuestras prioridades. Esto es, ¿dónde está vuestro corazón? ¿Qué es lo más importante para nosotros? ¿Mi trabajo? ¿Mi esposa? ¿Mi escuela? ¿Mi novio? ¿Mi novia? ¿O Dios? En este tema también abundamos sobre esta cuestión porque nos ayuda a reenfocar precisamente el verdadero sentido que todo cristiano debería tener. Y eso es precisamente poner a Dios en el primer lugar de nuestra vida. Hoy me gustaría que tratáramos el tema de la depresión, pero antes de analizar este punto, me gustaría que hiciéramos una lectura ahí en el Antiguo Testamento, en el primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 1 al 14. Abran sus Biblias, por favor, ahí en el primer libro de Reyes, capítulo 19, versículos 1 al 14.
Vamos a darle lectura. Primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 1 en adelante. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Versículo 3. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. ¿Quién? Elías. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Versículo 7. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbido apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su mano y salió, y se puso a la puerta de la cueva, y he aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan, ¿para qué? Para quitarme la vida. La mayoría de los escritores, hermanos comentaristas, utilizan el primer libro de Reyes, capítulo 19, como un caso de depresión. Un caso de depresión profundo. Y es bien importante entender este concepto, hermanos, porque es bien importante entender que la depresión es precisamente una opresión aquí en el pecho, un encogimiento, porque una persona que está deprimida se va a sentir chiquita en muchos de los aspectos. No solamente eso, hermanos, la depresión significa estar abatido en el alma. Y cuando nosotros nos referimos al alma, nos referimos al corazón. Y cuando nos referimos al corazón, nos estamos refiriendo a la mente, a las emociones, a la voluntad y también a la conciencia, pero sobre todo, hermanos, en el aspecto de las emociones, muchas de las depresiones es derivada precisamente por un ataque constante en nuestras emociones. La depresión se describe como el hecho de sentirse triste, melancólico, infeliz o derrumbado también. Y la pregunta aquí es: ¿cuántas veces nos podemos sentir así en la vida? Y la respuesta es muchas. Por lo tanto, la depresión podría considerarse algo muy natural en el ser humano. Lo que va a determinar en su vida es cómo va a manejar usted eso.
¿Cómo lo va a manejar en su vida? Ese momento de opresión, ese momento de encogimiento o abatimiento del alma. Porque Jesucristo lo dijo claramente, allí en Juan 16:33. En el mundo van a tener aflicciones. Y cuando nosotros vivimos afligidos por un largo periodo de tiempo, la aflicción puede convertirse en desesperanza. Es decir, perder la esperanza de tener propósitos, de vivir la vida tal cual es, de vivir con voluntad y con esfuerzo. Porque la depresión puede hacer todo eso. La depresión aflige al alma, nos priva de la vida, mata la esperanza y nos roba la energía. ¿Por qué cree que una persona depresiva siempre anda aflojerado, no quiere hacer nada? Hermanos, el tema de la depresión es un tema bien importante porque es precisamente la puerta a muchos de los problemas que puede tener el cristiano y el ser humano en general. Nosotros podemos sentirnos presionados o depresivos. Hay muchas razones, desde las relaciones personales, desde las relaciones amorosas, desde problemas en la escuela, en el trabajo, en no encontrar una razón y un propósito en la vida. Un montón de cosas pueden generar en nosotros depresión. Y Elías nos enseña precisamente acerca de eso. Elías nos enseña precisamente, o mejor dicho, Dios a través de los escritores inspirados nos enseña precisamente dos cosas. Primero, cómo diagnosticó Dios a Elías y cuál fue la solución de parte de nuestro Dios a este caso de depresión. ¿Qué podemos ver, hermanos, en este caso de depresión, en este texto bíblico que acabamos de leer? Primero, vemos el diagnóstico que hace Dios. Y precisamente lo tomamos de una manera textual, expositiva, la manera en la cual Dios iba a hacer el diagnóstico de este caso de depresión en el caso de Elías. La primera cosa que le debo decir es precisamente que Elías cayó en depresión, primero, porque no pensó claramente. Cuando entró en depresión Elías, lo primero que hizo fue no pensar claramente en lo que estaba haciendo. Vamos a leer los versículos 1 y 3 de ese capítulo 19, versículos 1 al 3, para poder recordar por qué decimos esto. Dice: Acab dio a Jezabel, como ustedes saben, Acab era el rey de Israel, era precisamente el séptimo rey de Israel, una vez que vino a separarse todas las 12 tribus. Y es bien importante decir que Jezabel, como ustedes ya saben, pues era la esposa de Acab. Jezabel siempre se le ha descrito como una mujer nefasta, una mujer tremenda, una mujer mala y manipuladora. Muchos escritores y comentaristas dicen que precisamente Jezabel era una mujer cuya edad doblaba la de Acab. Era mayor que Acab. Y no le trataba tanto como un esposo, sino más bien como un hijo. Lo traía bien cortito. Jezabel hacía lo que quería. Ella era la que mandaba en la relación. Sigamos leyendo el texto bíblico. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a los profetas. Acab había presenciado lo que había suscitado en el monte Carmelo. En el monte Carmelo, precisamente, solamente un profeta de Dios llamado Elías enfrentó a cientos de profetas de Baal. Y el poder de Dios fue manifiesto. Y mandó a asesinar y mandó a destazar precisamente a todos aquellos falsos profetas de Baal. Un gran triunfo para Dios. Un gran triunfo para Elías. Acab tuvo que acercarse a Jezabel y contarle absolutamente todo lo que había pasado, de cómo hizo descender fuego del cielo y cómo precisamente Dios responde y cómo mandó precisamente a degollar a todos aquellos falsos profetas. Y sigue diciendo el versículo 2: Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo:
así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Esto era una amenaza de parte de Jezabel, de esta mujer nefasta, esta mujer mala, muy mala, tanto así, hermanos, que Acab, conociendo el derecho judío, el derecho hebreo, le encantaba tanto una viña, la viña de Nabot, solamente para que ustedes vean cómo era esta mujer. En la viña de Nabot, precisamente, nosotros conocemos la historia, cómo Acab se quiso hacer de estos terrenos. Y llegó una vez triste, probablemente en el comedor, y le dice a Jezabel, oye, mijo, ¿qué tienes, mijo? ¿Qué te sucede? ¿Qué te pasa? Y ya me imagino a Acab como un niño consentido, es que quiero aquella viña, pero Nabot no me la quiere vender. ¿Y qué le dice a Jezabel? Hombre, si tú eres el rey, quítasela. Tú eres el rey, puedes hacer lo que quieras. Pero Acab sabía muy bien lo importante que eran para los hebreos, precisamente el respetar esos terrenos. ¿Qué fue lo que hizo Jezabel? Cimentó a unos hombres que precisamente acusaron precisamente a Nabot de que había blasfemado contra Jehová y que había hablado malas palabras contra el rey. Al pobre Nabot fueron y lo asesinaron. Y también podemos entender que se llevó a toda su familia para que fuera asesinada. Y de esa manera Acab se hiciera de ese terreno. ¿Por qué? Porque Jezabel manipuló todo. Solamente porque el reyecito lo quería. Fíjense. Hermanos, es bien importante entender esto. ¿Por qué? Porque Jezabel estaba amenazando a Elías. De tantos profetas que enfrentó Elías, de cuántas personas estuvo de frente Elías para hacer una defensa de Dios, y solamente una mujer, que era de armas tomar, lo hizo tambalearse. Vea el versículo 3, por favor. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Fíjense, hermanos, hay que entender muy bien lo que estaba sucediendo aquí. Cuando suscitó todo esto con Elías en el monte Carmelo, y se va Acab precisamente a Jezreel, hay una distancia de aproximadamente de 40 kilómetros. Dice el texto bíblico que del monte Carmelo a Jezreel, Elías fue tras Acab corriendo. Y cuando estaba en la puerta de la ciudad de Jezreel, hermanos, estaba esperando que a lo mejor Acab y Jezabel ahora sí le dieran la entrada a este profeta. ¿Por qué? Porque habían mostrado el poder de Dios. Pensaba probablemente Elías que se iba a convertir en el consejero de Acab y en el consejero de Jezabel, pero no fue así. Al contrario, surgió una amenaza en contra de él. ¿Y qué fue lo que hizo, hermanos? En el versículo 3, salió huyendo. Salió huyendo precisamente ¿de dónde? De Jezreel hasta Berseba. Y son casi unos 160 kilómetros. Se fue corriendo casi 160 kilómetros. No sabemos si en el camino se cayó de cansancio, no sabemos si se descansó algunos minutos, no sabemos si por la adrenalina nunca paró. Pero la verdad es que tuvo mucho miedo y lo llevó a hacer algo que precisamente no estaba pensando. No estaba pensando claramente. No esperó el consejo de Dios. Él trató de resolver las cosas por su propia cuenta. Salió huyendo, salió corriendo en vez de ponerse en las manos de Dios. Tantas personas que enfrentaste, Elías, como que para que de repente salieras huyendo de esta manera. No esperó el consejo de Dios. Ni siquiera nos dice la Biblia que oró. No hizo nada de eso. ¿Por qué? Porque el miedo y el temor le ganó, hermanos. No estaba pensando claramente. Esa es la primera cosa que nosotros debemos de aprender de la depresión. Cuando estemos afligidos, abatidos, o que hay una amenaza o un temor, siéntese, deténgase por un momento a pensar y no le dé lugar a malos pensamientos que le esté dando vuelta a la cabeza. Pónganse en oración. Debemos de hacernos la pregunta que una vez se hizo precisamente, se hizo David ahí en el Salmo 42:5.
¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Esa es la pregunta que debemos de hacernos. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Y se aconseja a sí mismo David y dice, espera en Dios. Hermanos, a veces nosotros como cristianos entramos en depresión. ¿Por qué? Porque no estamos pensando claramente. Elías salió huyendo. Era un hombre que tenía las mismas pasiones que nosotros, pero yo creo que nunca en la vida vamos a poder hacer lo que hizo Elías. Los milagros, cómo lo utilizó Dios, probablemente nunca lo hagamos. Pero era un hombre que ha visto el poder de Dios, hermanos. No se puso a detener, el primer error. Segundo, porque la segunda cosa que podemos decir de que Elías cayó en depresión, porque se aisló de todos. El segundo error de Elías es que se aisló de todos. Primero, en el versículo 3, al final del versículo 3, dice que dejó en Judá, en Berseba, dejó a su criado, dejó a su sirviente, y a partir de Berseba en adelante ya se fue por su cuenta solo al desierto. Fíjese muy bien el versículo 4. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. Un enebro precisamente era un arbusto, hermanos, como de 3-4 metros de altura, y que en el desierto pues podría brindar algo de sombra y poder descansar por un momento. Para Elías eso fue refrescante, pero fíjese la actitud que tuvo Elías. El error que cometió él fue aislarse, es querer estar solo. Ese fue uno de los grandes errores que hizo Elías. No esperó en Dios, dejó a su criado y se fue al desierto. Podríamos decir que cada vez se estaba hundiendo más en la depresión, porque estaba corriendo sin saber a dónde ir y corriendo hacia el desierto. Qué terrible condición, hermanos. Porque se detuvo, porque ya quedó totalmente cansado, ya no pudo, porque quería salvar su vida. Hermanos, esto es algo bien importante que es digno de resaltar, hermanos, porque Elías no solamente se aisló de Dios, también se aisló de los hombres. Hermanos, hay una tercera cosa por la cual podemos decir que Elías cayó en depresión. Y es precisamente, hermanos, porque después de un gran triunfo, por lo regular, hermanos, viene también consigo una gran caída. En la vida, no sé si los jóvenes lo han experimentado, pero conforme vayan pasando los años, van a ir descubriendo que después de un gran triunfo en la vida, viene una gran caída. Y a ver cómo vamos a manejar la fe en ese momento, hermanos. Elías, uno de los profetas que podríamos decir así que en donde se demostró juntamente con Moisés el gran poder de Dios, allí en el monte Carmelo, un gran triunfo en su persona, un gran triunfo de Dios en ese monte. Y luego tuvo que descender ¿a dónde? Al valle de Jezreel, en donde recibió una mala noticia, que su tiempo, sus minutos están contados, y salió huyendo. Es decir, que en esa bajada que él tuvo en su vida, no la supo tratar. Huyó, se escondió y se fue al desierto. Nosotros debemos de estar preparados para todo, hermanos, no solamente para triunfar, sino que también vamos a tener fracasos, porque hay personas que no lo asimilan. Fracasos precisamente no solamente en la escuela, no solamente en el trabajo, en muchos aspectos relacionales o de interacción personal con los demás. Podemos fracasar en muchas cosas en la vida, pero lo importante que ustedes deben saber es cómo va a tratar ese fracaso. ¿Qué va a hacer con eso? ¿Va a huir? ¿Va a llorar? ¿Va a quejarse? ¿Y luego qué? Hermanos, hay otra cosa que podemos aprender del por qué Elías cayó en depresión. Y es precisamente, y creo que fue una de las peores que tuvo precisamente Elías. Y es precisamente porque buscaba autocompadecerse.
Estaba buscando la autoconmiseración. Fíjese cómo dice el versículo 4, el final del versículo 4. Dice, voy a leerlo todo completo para que lo entendamos. Dice versículo 4, y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morir se dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Fíjense, hermanos, en este momento donde se había demostrado todo el poder de Dios en la figura precisamente de Elías, todos esos grandes milagros, y ante la situación de no ver que había cambiado su corazón tanto Acab como Jezabel, él se presionó demasiado y precisamente dice, quítame la vida, yo no soy mejor que los profetas anteriores. Pero ¿quién le dijo eso a Elías? Dios no se lo dijo, no le envió un ángel para que se lo dijese, se lo dijo a sí mismo. A sí mismo, ¿por qué? Porque estaba dejando que su mente diera vueltas y que le dijera un montón de cosas al grado de sentirse desanimado y desesperanzado. Porque a veces el peor enemigo, a veces somos nosotros mismos, hermanos. Y el caso ejemplo de Elías es ese, que se dijo a sí mismo que él no era mejor que sus padres, o mejores precisamente que los profetas anteriores que estuvieron predicando o profetizando. Se sentía menos, se estaba desestimando al grado de que ya no quería vivir, hermanos, porque no estaba cumpliendo el propósito de Dios como él quisiese. Hermanos, este es el diagnóstico de Dios. Este es un diagnóstico que a usted le puede ayudar en su vida también, o ayudarle a otra persona. Que Elías cayó en depresión, hermanos, porque no estaba pensando claramente, no esperó la revelación de Dios en su vida. Y segundo, porque se aisló de todos. El peor error que podemos cometer como cristianos es no externar y no expresar lo que sentimos. La tercera cosa es que, hermanos, que debemos de entender que después de un gran triunfo viene una gran caída por lo regular. Cuarto, hermanos, se me pasó un punto que quería comentarles también. Este también está bueno. No solamente, hermanos, él sintió, o mejor dicho, que debamos de sentir o saber que de un gran triunfo viene una gran caída. Hay algo que derribó a Elías antes de autocompadecerse, y fue que estaba exhausto, estaba cansado física y emocionalmente. Imagínense, si Elías corrió desde el monte Carmelo hasta el monte Horeb o el monte Sinaí, el monte de Dios, podríamos calcular que Elías corrió desde allá hasta acá, aproximadamente, voy a dar un dato, no sé si es cierto, más o menos estuve haciendo los cálculos, alrededor de 500 kilómetros corrió, con sus pausas. Imagínense la cantidad tremenda que corrió. Yo no sé si Samara ha corrido los 500 kilómetros. Si con 10 dice que ya se cansa. Cuando me quito el saco, hermanos, que ya me enojé, porque tengo mucho calor. Hermanos, lo importante que debemos de entender aquí es que tomamos malas, cuando no se deben de tomar decisiones cuando estamos extremadamente exhaustos tanto física y emocionalmente. Elías lo estaba. Elías lo estaba precisamente por todo lo que corrió. Y en todo lo que corrió, yo me imagino que Elías, hermanos, le estaba dando vueltas a las amenazas de Jezabel. Le estaba dando vuelta y vuelta y vuelta al grado de quedar exhausto. Que cuando llegó en el enebro, ¿qué fue lo que hizo? Cayó dormido. Cayó exhausto. Entonces, hermanos, tenemos este diagnóstico de Dios. No pensó claramente, se aisló de todos. Después de un gran triunfo viene una gran caída. Cuarto, que estaba exhausto física y emocionalmente. Y quinto, porque buscaba autocompadecerse. Eso era el gran error que cometió Elías. Ahora, ¿cuál fue la solución de Dios a este diagnóstico?
Fue algo tremendamente hermoso, hermanos, cómo Dios trató este caso de depresión. Y espero que estos puntos también le puedan servir para su vida o para la vida de otro. Hermanos, ¿qué podemos ver en este caso de depresión? En segundo lugar, vemos la solución de Dios. Dios le recetó para la depresión. Primero, hermanos, lo primero que hizo Dios con Elías es que lo puso a descansar. Lo primero que hizo Dios fue hacerlo descansar física y emocionalmente. Dios precisamente se encargó de sus necesidades físicas, se encargó de alimentarlo, se encargó de darle de beber. Y por un momento le dio esa paz que él necesitaba. ¿Por qué? Porque estaba exhausto física y emocionalmente, y por ahí empezó Dios. No discutió, no lo regañó, dejó que descansara. Y eso es lo que también nosotros debemos hacer cuando estamos en esas situaciones, hermanos. Vamos a leer los versículos 6 y 8. Versículos 6 y 8. Dice, desde el versículo 5, hermanos, versículo 5. Y echándose debajo del enebro de ese árbol de 3, 4, 5 metros, se quedó dormido, y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida. ¿Cómo habrá sido esa torta? Pues no lo sabemos, hermanos, porque no tenemos esa costumbre. A lo mejor era un lonche estilo lagunero, de adobada, o una torta cubana. No. Era trigo con agua y aceite, simple y llanamente. Estaba investigando cuáles eran las distintas traducciones de la palabra torta, y se refiere precisamente a una hogaza. Era un pedazo de pan, grande y redondo, simple y llanamente. O también le llaman panecillo o tortilla, pero seguramente era algo grueso, precisamente como a forma de pan. Pero lo importante de todo esto, hermanos, es lo siguiente: esa torta cocida estaba sobre las ascuas, es decir, carbones, y una vasija de agua, y comió y volvió. ¿Y qué fue lo que hizo? Volvió a dormirse. Versículo 7. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo, levántate y come, porque el largo camino te resta. Versículo 8, se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. ¿Qué fue lo que hizo Dios en primer lugar? Lo hizo descansar, lo alimentó y le dio agua. En la primera ocasión que Elías tuvo problemática en este aspecto, le mandó cuervos. En la segunda ocasión se topó a la vida de Sarepta, pero en esta ocasión se utilizó al ángel de Dios para poder alimentar a este gran profeta de Dios. Hermanos, Dios precisamente trató delicadamente a Elías. Dios no descartó a Elías por esta caída. No lo descartó, no lo desechó. Al contrario, primero lo trató la cuestión física. Y luego posteriormente, hermanos, lo siguiente que podemos aprender de esta cuestión es que Dios le recetó para la depresión, en segundo lugar, que debías de escuchar el consejo de Dios. Hermanos, vamos a leer ahí en el versículo 7 y 9. Vamos a leer ahí el versículo 7 y 9. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, le tocó diciendo, levántate y come, porque el largo camino te resta. Y fíjese cómo dice el versículo 8. Se levantó pues, y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Versículo 9. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Esta es una pregunta que está haciendo Jehová
Pero no, yo lo imagino, hermano, y no lo imagino en un tono de regaño, ni tampoco de reproche. Jehová le está diciendo: ¿qué estás haciendo aquí, Elías? Tienes mucho trabajo que hacer. Tienes mucho trabajo por hacer. Era una pregunta que le estaba llamando a su conciencia para despertarlo, para que la ratita en el cerebro empezara a correr otra vez y se pudiera levantar y tuviera la voluntad de seguir luchando como lo era. Aguerrido, combatiente el mismo Elías, ferviente en las cosas de Dios. Por eso es la pregunta que le está haciendo Jehová: ¿qué haces aquí, Elías? Dios precisamente no solamente le iba a comentar que tenía trabajo que hacer, sino que también le iba a decir que a Elías le iba a encomendar un amigo, le iba a encomendar un compañero que le iba a acompañar en el resto de su transcurso en la tierra. Nosotros también, hermanos, es importante entenderlo cuando lo dice precisamente en la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de nosotros. Así como a Elías se le asignó a un amigo, a un compañero, a alguien a quien iba a ceder el manto de profeta, nosotros también, hermanos, contamos y tenemos un amigo, y ese amigo es Cristo, en donde podemos echar en Él toda ansiedad. Jesucristo dijo: vengan a mí todos los que estén cargados y agobiados, y yo os haré descansar. Y eso es algo que debemos de tener presente en nuestros corazones, que cuando se nos presenta un momento difícil o complicado en la vida, no dejemos lugar o no demos lugar a malos pensamientos, a pensamientos negativos, que lo primero que debemos de hacer es acudir a Dios, es acudir a Cristo. Es lo primero que debemos hacer, porque si Él ya nos dijo que Él es nuestro amigo, pues es el primero al cual tenemos que ir corriendo. Hermanos, Dios le resaltó a Elías precisamente que debía desahogarse con Dios. Dejó que Elías se desahogara, hermanos. Dejó que sacara todo lo que traía, todo ese mal que le estaba quejando. En el versículo 10 lo podemos encontrar. Dice, versículo 10 de ese capítulo 19: Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. En el versículo 14 se repite esa misma expresión. Dejó Jehová que Elías hablara. Dejó Dios que Elías se desahogara y que dijera lo que tuviera que decir. Dios no lo regañó, Dios no lo reprochó, Dios no le dijo: estás mal, por eso caíste en depresión. Él solamente escuchó. Solamente escuchó. A veces es lo que necesitamos, hermano, que nos escuchen. Porque en esta vida tan rápida y apresurada, lo más difícil, hermanos, para las personas es escuchar. Y no saben escuchar, ni siquiera oír. ¿Por qué? Porque como estamos tan rápidos y tan ocupados, que mi tiempo es tan importante como para andar escuchando a una persona. A veces lo que necesita una persona, se los digo por propia experiencia, es que los escuchen. Hermanos, Dios le recetó a Elías precisamente, en cuarto lugar, que debía salir de aquella cueva y mirar y recordar el carácter de Dios. Fíjense cómo dice los versículos 11 al 13, versículos muy tremendos, versículos 11 al 13 de Primera de Reyes 19, dice: Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbido apacible y delicado. ¿Y sabe qué fue lo que suscitó en ese momento?
Nuevamente se le hizo la pregunta en el versículo 13. Elías, ahí en la cueva estaba Elías. Elías, ¿qué estás haciendo aquí? Nuevamente le está haciendo este llamado Jehová a la conciencia de Elías. Estos tres fenómenos, el viento, el terremoto y el fuego, anuncian la llegada de nuestro Dios. Pero Dios no se encontraba en esos tres elementos, sino en aquella voz, en ese silbido apacible y tranquilo, demostrando precisamente que nuestro Dios es un Dios de amor. Eso era algo que tenía que recordar Elías, hermanos. El carácter de nuestro Dios. Que Dios, hermanos, es bondadoso. Que Dios es sabio y también poderoso. Y cuando nosotros nos dejamos guiar por la ansiedad, el estrés y la depresión, estamos olvidando el carácter de Dios. Y ese es el peor error que como cristianos podemos tener. Dudar del carácter de nuestro Dios. Él debía ver eso. Elías tenía que ser confirmado de esta manera. Que el Dios que estaba sirviendo era el Dios creador de todas las cosas. Es un Dios todopoderoso, hermanos. Dios le recetó precisamente a Elías que debía precisamente dejar todo en las manos de Dios. Era algo bien importante que debemos de entender como cristianos, que a pesar de las vicisitudes y problemas, y ya con esto termino, que debía precisamente dejar todo en las manos de Dios. Absolutamente todo. Fíjese muy bien cómo dice Elías ahí en el versículo 14. Vamos a leer el versículo 14 y lo voy a estar concatenando frases del versículo 14 con el versículo 15, 16 y 17. Fíjese muy bien la expresión del versículo 14, la queja, la angustia de Elías. Versículo 14, él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto. Los hijos de Israel han dejado tu pacto. Es lo primero que estaba diciendo Elías. Pero fíjense la respuesta de nuestro Dios en el versículo 15. Y le dijo Jehová: ve y vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Vas a ungir a un rey en esta nación llamada Siria. ¿Por qué? Porque Siria iba a ser el peor enemigo de Israel. Ella iba a acabar, esta nación iba a acabar precisamente con esta dinastía, juntamente con otro rey que vendría. Pero Siria sería un pueblo que iba a devastar precisamente a Israel. ¿Por qué? Por su tremenda rebeldía e idolatría. Dios precisamente había puesto el antídoto contra esta rebeldía e idolatría. Y iba a ser precisamente el ungimiento de este rey de Siria. Sigue, vamos a regresarnos al versículo 14. Ahí en la parte de donde nos quedamos, dice: porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, eso dice. Y luego sigue diciendo Elías: han derribado tus altares. Tanto Acab como Jezabel han derribado tus altares. Fíjense la respuesta de Dios en el versículo 16. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Si nosotros conociéramos o nos diéramos la tarea de investigar quién era Jehú, bueno, este hombre haría toda una obra sangrienta en contra de Acab y Jezabel. Inclusive se cree que cuando Jehú llegó precisamente exterminando a toda la familia de Acab, no solo cuando iba y entraba a los templos dedicados a Baal, la misma sangre de los sacrificios se estaba mezclando con la sangre asesinada en aquellos templos paganos. Eso lo comenta Josefo. O sea, Jehú iba a ser otra arma que Dios utilizaría en contra de la rebeldía de este pueblo. Fíjese otra queja de Elías. Y han matado a espada tus profetas. Es otra queja de Elías. Fíjese cómo le responde Dios después de lo que acabamos de leer. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat,
de Abel Mehola ungirás para que sea profeta en tu lugar. Aquí Elías está diciendo, han matado a todos tus profetas, pero Jehová le está diciendo, yo ya tengo a tu reemplazo. Por último, dice a lo último del versículo 14, y solo yo he quedado, dice. Elías dijo, Jehová, yo solamente he quedado, ya no hay más profetas. Pero fíjense la respuesta de Dios. En el versículo 18 dice, y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no los besaron. Hermanos, cuando nosotros dejamos todo en las manos de Dios, vamos a descubrir que ya Dios tiene planeado el futuro, que ya tiene planeado el porvenir. Elías realmente no estaba pensando en el carácter de Dios, pero Dios ya tenía una solución para todas esas acciones, tanto de Acab, tanto de Jezabel y tanto del pueblo pagano e idólatra de Israel. ¿Cuál fue precisamente la solución de Dios? Que debía descansar física y emocionalmente, que debía escuchar el consejo de Dios y que debía desahogarse con Dios, que debía salir de la cueva y mirar el carácter de Dios, y por último, que debía dejar todo en las manos de Dios. Elías, mis hermanos, fue un caso tremendo de depresión, y era un hombre que tenía pasiones semejantes a las nuestras. Y no solamente Elías nos enseña eso, hermanos. Moisés también le dijo, hermanos, a Jehová, yo te ruego que me des muerte. Jonás precisamente le dijo una vez a Jehová, ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida. Para demostrar y decirles, mis hermanos, que los grandes hombres de Dios alguna vez desearon quitarse la vida. Pero recordar precisamente que si nosotros seguimos estos consejos, hermanos, dejamos todo en las manos de Dios y nos damos el tiempo para pensar, para descansar, pero sobre todo para escuchar el consejo de Dios, podemos librar todas estas batallas. Precisamente termino con esta frase que miré en una caricatura de Kung Fu Panda. Había un maestro del Kung Fu Panda, una tortuga, que me llamó mucho la atención una frase que utilizó, y le decía, el ayer ya es historia, el futuro es un misterio, pero el hoy es un obsequio, por eso se llama presente. Que Dios les bendiga.